Cualquier transformación de la relación de fuerzas dentro del Estado requiere una modificación previa de los parámetros de percepción lógica de la sociedad, de la manera en la que cada cual ordena el mundo, incluido el plano moral. Ese momento de ruptura de lo simbólico en el que se modifica el sentido común hizo que la gente se volviera receptiva a nuevos proyectos. Tenemos que relanzar la guerra de las ideas. Cuando estamos en la oposición, lo esencial consiste en producir ideas que generen esperanza y encarnarla. Una vez en el poder, todo eso sigue siendo necesario, pero también hay que mostrarse capaz de gestionar la economía. La respuesta de los revolucionarios latinoamericanos a ese desafío va a determinar su destino. Esto lo escribía el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Hoy hablamos del futuro de la izquierda latinoamericana. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de la izquierda latinoamericana, de sus éxitos, de sus fracasos, de sus desafíos. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Chema Guijarro. Chema es secretario general del Grupo Parlamentario Unidos Podemos en el Congreso. Es ecuatoriano, además de español, pasó mucho tiempo en América Latina. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pablo. Se estrena en el programa Boaventura de Sousa Santos, no necesita mucha presentación, es sociólogo, muy honrados de tenerte con nosotros en la mesa. Gracias. Andrea Benítez, una de las habituales, siempre que hablamos de América Latina en este programa, bienvenida una vez más, gracias por estar aquí. Gracias a vos. Se estrena en el programa Lorena Freites, es psicóloga, es analista político y además fue ministra en Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Nos acompaña otro de los habituales cuando hablamos de América Latina, Augusto Zamora, es profesor de Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Pablo? Y cierra la mesa Enrique Santiago, es miembro de Izquierda Unida, es asesor jurídico en el proceso de paz en Colombia. Muchísimas gracias por volver a Fort Apache. Un placer. Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Durante más de una década y por primera vez en la historia de América Latina, coincidieron en el poder una mayoría de gobiernos progresistas que lograron significativos avances en la lucha por la inclusión social y contra la desigualdad. Pero para la izquierda, la lucha no se acaba tras la victoria en las urnas. El triunfo de la derecha neoliberal en las elecciones presidenciales en Argentina y en las legislativas de Venezuela, junto a la profunda crisis abierta en Brasil, el escoramiento a la derecha del Parlamento chileno y la desaceleración económica generalizada en la región, indican un cambio de rumbo en América Latina. Esta noche, en Fort Apache, hacemos un balance de los gobiernos de izquierda en América Latina. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. No va a ser una pregunta nada fácil ni nada sencilla de sintetizar en un minuto, pero os voy a pedir a todos un diagnóstico del momento que vive la izquierda latinoamericana. Empiezo contigo, Chema, tu minuto. Bien, yo diría que evidentemente sí se está dando un reflujo, ¿no? Eso yo creo que es un dato objetivo, ¿no? Los números, sobre todo electorales de estos últimos años, lo ponen de una forma muy evidente y muy clara. Pero bueno, yo confío en que a lo largo de estos últimos años, de esta década en la que han primado gobiernos progresistas en la región, sí se ha podido construir estructuras de Estado, de un Estado social incipiente, ¿no? Que confío y espero en que pueda salvar este escollo, este momento, para cuando tengamos que volver, ¿no? Para cuando tenga que regresar, digamos, una izquierda capaz de gobernar en los países latinoamericanos que tanto lo necesitan, ¿no? Porque ciertamente, pese al avance importante que se ha dado en todos estos años, sigue habiendo digamos, un subdesarrollo, yo diría, estructural, que está todavía lejos de ser vencido, ¿no? Gracias, Chema. Boa. No, me parece que hablar de izquierda latinoamericana es demasiado amplio, es como hablar de la izquierda en Europa, ¿no? Y donde no hay crisis en Europa es muy diferenciada la situación de país a país. Lo que es característico de América Latina es que en la primera década del milenio fue el único continente donde se pudo hablar de socialismo del siglo XXI, mismo si las prácticas no eran muy coincidentes con las ideas,
por lo menos había una idea que estabas en un periodo de luchas avanzadas. En este momento hubo una derrota momentánea, la crisis puede ser una oportunidad para pensarse. No pienso que la izquierda deba regresar como estuvo en el poder, tiene que se transformar completamente, y si se transforma tiene otra oportunidad y tendrá otras oportunidades. Yo la estoy a ver en algunos países, pero son muy embrionarias por ahora. Vamos a esperar y ver lo que va a pasar. Gracias, Joa. Andrea. Sí, también coincido en que no es posible definir la izquierda latinoamericana como un sujeto único. Por el contrario, es múltiple, diversa y antagónica. Y hay, bueno, dos formas inclusive de ver. Una izquierda de aspiraciones gubernamentales, estatales, acostumbrada ya a un camino electoral permanente que le justificaba su propia existencia, y otra izquierda diferente que surge de los movimientos sociales y que, bueno, esos movimientos sociales tienen influencia en gobiernos posteriores que le dan un cierto lugar, crisis en esos movimientos sociales que apoyan a la salida gubernamental. Los mismos movimientos sociales determinan en otra fase no establecer el apoyo, y otros autogestionarse, generar la autonomía y demás. Bueno, creo que toda esa riqueza puede llegar a parir una era, y esperemos que sea muy superadora de la anterior, de los 10 años a la que hacía referencia. Lorena. Sí, creo que la izquierda avanzó mucho en América Latina y que en términos históricos se enfrentó al poder. O sea, es decir, teníamos muchos límites como clases subalternas para plantearnos estrategias de poder, proyectos de poder, y logramos llegar. El paso por allí nos dotó de herramientas, de mecanismos para poder plantearle a los latinoamericanos nuevos proyectos de país y de mundo, porque Latinoamérica se convertía en eso, ¿no? Sin embargo, creo que decir que la derecha avanzó es como considerar que no hicimos lo suficiente, ¿no? Yo creo que considerando el poder fáctico que tiene la derecha, los espacios que controlan, la experiencia que tuvieron en el poder en términos históricos, que la capacidad de resistencia que hemos tenido las izquierdas en el poder en Latinoamérica y el tiempo que hemos durado allí nos dice que todavía estamos en disputa. Es decir, que hay reflujos, pero creo que tenemos tejidos, tenemos allí con qué levantarnos, y creo que es la situación de la izquierda, ¿no? Sigue en disputa. Augusto. Yo quiero referirme a dos características que creo que es imprescindible tener en cuenta para imaginarnos a la izquierda y en general a América Latina. En primer lugar, que son países con estructuras socioeconómicas muy arcaicas. Es decir, la estructura de la tierra en general en Latinoamérica sigue anclada en el siglo XVIII, con enormes latifundios, enormes terratenientes y unas clases dominantes muy primarias que ni siquiera han pasado por la revolución industrial, ni la conocen, ni les interesa, y eso es la razón del atraso científico-técnico terrible de la región. Y esto ha generado la segunda característica, que son sociedades duales, o sea, son mundos que comparten un espacio pero que prácticamente no se interrelacionan entre ellos. Y uno de los problemas que ha tenido la izquierda es entender estos dos tejidos y lograr dar una alternativa que resuelva esos problemas de fondo. Enrique. Bueno, yo creo que en la década pasada se avanzó mucho en América Latina y entra dentro de la lógica que después de tantos avances pues hay un momento de cierto receso, un cambio de ciclo, ¿no? Que es bueno para repensar estrategias, para repasar errores, en todo caso, y partiendo de la premisa que lo que sí que han quedado son, primero, bueno, pues experiencias de gobierno que han mostrado que se puede gobernar de otra forma, eso le queda en el imaginario de los pueblos. Han quedado organizaciones sociales y políticas que antes no existían. Hay un importante tejido de relaciones, de organizaciones sociales y políticas que incluso es modelo en otras partes del planeta, pues por ejemplo el Foro de Sao Paulo y tantas otras cosas. Es un hemisferio por primera vez sin guerras. Creo que hay a favor de retomar la situación, pues un cierto desconcierto de los Estados Unidos sobre la política hemisférica en este momento, absoluto desconcierto. Entonces, como tampoco se vislumbran alternativas frente a lo que son las políticas de izquierda y los modelos de izquierda, yo creo que es un momento que es propicio a que se retome el poder de la izquierda en América Latina.
Hay una cosa que señalabais en algunas intervenciones, que es cierto que es una obviedad, y es que es muy difícil reducir a la unidad a los diferentes sujetos políticos, las diferentes organizaciones, partidos, movimientos sociales en cada país latinoamericano. Pero sí es verdad que en los últimos años se han planteado, digamos, una serie de desafíos que son comunes. El primero, la conquista del poder a nivel electoral, que esto es un elemento novedoso en la izquierda de tradición revolucionaria en América Latina. A partir de ahí, digamos, la entrada en algunas instituciones del Estado y, en el caso de América Latina, en instituciones que no son equiparables a los Estados europeos. Hablaba Augusto de, digamos, de esas dificultades en las estructuras socioeconómicas y en su relación con el Estado. Y a partir de ahí, lo que implica la relación con unas oligarquías, que son poderes, digamos, no controlados democráticamente y que tienen un gran poder económico, un gran poder mediático, que ha sido probablemente uno de los grandes desafíos de la izquierda latinoamericana en los últimos años, enfrentarse a medios de comunicación privados controlados por oligarcas que en un escenario de competición electoral pueden ser absolutamente definitivos. Y aquí entra un debate, había algo que señalaba Boa, digamos, la palabra socialismo. Es verdad que resultaba muy emocionante que esa palabra volviera a sonar, pero eso es muy difícil de concretar, porque en última instancia son gobiernos que operan en sociedades capitalistas, sociedades donde existe el libre mercado, digamos, en un contexto geopolítico en el que ha sido muy difícil cuestionar las dinámicas de funcionamiento del propio neoliberalismo. Algunos decían, hablamos de una izquierda post-neoliberal que está experimentando formas de organización que tienen que ver con formas capitalistas de organización donde se trata de redistribuir un poco más, pero fundamentalmente usando los recursos naturales, con lo cual dependiendo muchas veces de los precios del petróleo o los precios de los hidrocarburos. Digamos, desafíos que en la práctica son mucho más difíciles que los viejos debates sobre la construcción del socialismo, sobre la construcción de una sociedad más justa, que tienen que ver con una praxis diaria que mancha, que desgasta, que degrada, que es enormemente difícil porque lo tienes todo en contra. Ahí yo creo que hay, por una parte, experiencias muy valiosas, por otra parte, experiencias que no lo son tanto, y algo que es lo que quiero dejaros encima de la mesa, que es lo que consiguió el neoliberalismo y no ha conseguido la izquierda, o no parece que lo haya conseguido del todo. El neoliberalismo de alguna forma consigue constitucionalizarse. Es decir, ellos pueden perder elecciones, las fuerzas políticas que se identifican con el neoliberalismo, pero se conservan estructuras sociales que no permiten desmantelar sus logros. El gran desafío de la izquierda debería ser poder perder elecciones, que eso es una cosa frecuente, normal e incluso deseable en condiciones normales, y que sin embargo determinados procesos de transformación no se desmantelen. La sensación que hay con el golpe de Temer, con lo que ha ocurrido con la victoria electoral de Macri en Argentina, es que parece muy difícil que los cambios se puedan constitucionalizar y que no venga, digamos, el candidato neoliberal que, con todo el apoyo de las oligarquías de Estados Unidos, de los medios de comunicación y también como consecuencia de un desgaste de gobierno lógico, es imposible ganar todas las elecciones, digamos que pueden desmantelar todos los avances. Sé que la pregunta no es fácil, pero creo que ese es el debate fundamental de una izquierda latinoamericana que de alguna manera ha dejado atrás ciertas mitologías que no ayudan en la praxis diaria. Mira, es que yo aquí quiero volver a este tema de las estructuras arcaicas, porque como sabemos en Europa y después en otros países en el siglo XX, como Corea del Sur, Taiwán, la misma República Popular China, el desarrollo científico-técnico ha posibilitado el desarrollo industrial, y el desarrollo industrial, la transformación social en unos mecanismos que se interrelacionan unos a otros. Eso en América Latina jamás se ha dado, porque en América Latina no ha habido nunca una revolución industrial. Es decir, nuestro atraso, el atraso latinoamericano que es tan grande, es que ni siquiera ha habido una revolución agraria. Y no hablo de reforma agraria, que eso es repartir tierra en cartuchos. Una auténtica revolución agraria como la que se dio en Taiwán, como la que se dio en Corea del Sur, que fue la base del espectacular desarrollo de estos dos países, y como la misma que se dio en China. Entonces, el problema es que las izquierdas han tomado el poder, pero o no han sabido, o no han entendido, o no han podido entrar al núcleo de la cuestión, que es promover una revolución agraria que empiece a cambiar las estructuras de raíz. Entonces, los cambios se quedan en superestructurales. Llegas al gobierno,
pero no tocas la raíz del poder, y por eso cuando pierdes las elecciones resulta fácil desmantelar lo poco que has hecho, porque nunca has llegado realmente al fondo de los problemas. Y yo en esto te quiero poner un ejemplo, porque sí está, y es Nicaragua. El Frente Sandinista perdió las elecciones, pero ahí se dio una revolución que transformó la tenencia de la tierra. Creó una nueva clase social, mucho más dinámica, y sobre esa base las estructuras del Frente Sandinista se mantuvieron incluso en los 20 años de oposición, y desde ahí se reestructuró el partido y se pudo volver al poder, pero eso no se ha hecho en otros países, y por eso es que desde arriba, lo que montas desde arriba te lo desmontan. Boa y Andrea. Ya. No, yo pienso que tu lectura es un poquito eurocéntrica. Es nuestra manera de ver normalmente lo que pasa en América Latina, es con los ojos de Europa. Lo que pasó acá, las revoluciones que hubo o que no hubo. No me parece que sea una manera muy justa hoy de analizar lo que está pasando, porque realmente estamos hablando de algunos países donde, por ejemplo, la séptima economía del mundo, Brasil, por ejemplo, tú tienes que partir que las oligarquías hoy son agricultura industrial altamente productiva, que no es lo mismo que existía antes. Entonces me parece que es un otro tipo de producción, no es por el arcaico moderno, es una otra modernidad quizás más salvaje, que existe ahí y que tiene una tradición de continuidad con el colonialismo, por los recursos naturales, que aprovechó este contexto de Latinoamérica, de América Latina, se produjo por dos razones. Primero, porque los Estados Unidos estaban en el pántano del Medio Oriente un poco distraídos de América Latina. No hay desconcierto de los Estados Unidos hoy en día en América Latina. La intervención es brutal, es mucho más profunda que se puede imaginar, entra por la sociedad civil. ¿Quién está financiando los movimientos de Brasil libre? Son los hermanos Koch. No es necesario dictadura, hay otras formas de financiar. El embargo a Venezuela es tenaz, es casi peor que lo de Cuba. Entonces no hay desconcierto ahí, pero estaban distraídos en el Medio Oriente. Y por otro lado fue el ciclo de recursos naturales. Sabemos que este ciclo es un ciclo de 10 años de las commodities. Al fin de 10 años bajan de nuevo, y bajaron. Y como este modelo, sí, el error de la izquierda fue gobernar para objetivos distintos en la misma base económica. No cambió el neoliberalismo para nada, al contrario, ha expulsado más campesinos que la derecha, ha matado quizás más líderes indígenas en muchos países, expulsando para la agricultura industrial. Entonces me parece que el error fue realmente no ir a la infraestructura, pero no fue de ser el arcaico, fue de aceptar la modernidad neoliberal del desarrollo sin límites de los recursos naturales y de la tierra. Andrea. Sí, bueno, dos cosas que me parecen importantes que han salido aquí. Primero, el término socialismo. En los 70, en América Latina, se moría por el socialismo. La gente estaba en las organizaciones revolucionarias enfrentando a los ejércitos propios de las oligarquías, de los terratenientes, y con una descarada intervención de Estados Unidos, ¿no? en empresas, en asesores, la CIA asesorando oficiales y entrenándolos en las escuelas de las águilas, etc. Pero la lucha era muy clara. Aparte de lo costoso, lo doloroso que significó, el objetivo era el socialismo. Después, esta palabra, al dejarse, y al pasar las tremendas dictaduras que tuvieron que rearmarse justamente para atemperar esta situación en alza que se venía en toda América Latina, había toda una situación continental coordinada, digamos, fraterna, que impulsaba cada vez más esa decisión de soberanía política y de proyecto socialista, de programa socialista, que era el cambio absoluto de estructuras. Después se terminó en esta historia post de las dictaduras en la utilización banal de las palabras, ¿no? Se hablaba de socialismo y no se cambió efectivamente nada, ni un ápice de las estructuras, ni económicas ni políticas. Más, se establecieron leyes
horrorosas, como la ley antiterrorista, implantada por Dilma, implantada por los Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, en un principio fue una maga Néstor Kirchner, después la concretó Cristina Fernández de Kirchner. Y una cosa que me parece que hay que rescatar por sobre todas las cosas cuando hablamos de socialismo, cuando hablamos de izquierda, es un tema de ética. Cuando la corrupción se mete en estos gobiernos y se le da lugar y en vez de tener una decidida actuación revolucionaria de extirpación total de los elementos cancerígenos de la corrupción, por el contrario, se tapan de tal manera que significa que el socialismo es una palabra banal, que la militancia de una década pagada resulta que es una década pagada, no ganada. Se paga para que la gente milite. En los 70 la gente militaba y moría, daba su vida por el socialismo, daba su vida por los hermanos uruguayos, los uruguayos por los chilenos, etc. Ahora nos encontramos con militantes pagados, que desconcierta totalmente y cambia la estructura ideológica, y es el recuperar palabras, pero recuperar ideología. Si queremos realmente pensar que esta situación que existe desgraciada en América Latina con Macri, que también es peronista, como también lo era Cristina Fernández, como lo es, era, no sé, Cristina Fernández de Kirchner, si queremos revertir esta situación de avance terrorífico de la derecha, que está significando muertos efectivamente, habrá que hacer un replanteo ideológico que incluya que nuestro vocabulario, el lenguaje, tenga un enraizamiento real y no una simple banalidad. Y socialismo y ética tienen que ser elementos, pero absolutamente constituyentes de la izquierda. Lorena y Chema. Sí, yo creo que cuando la izquierda llegó al poder en Latinoamérica, estaba abocada a resolver el desastre que nos había dejado el neoliberalismo y la situación de miseria absoluta en la que estaban nuestros pueblos. Entonces fueron gobiernos de emergencias, estuvieron permanentemente tratando de apagar incendios, tratando de resolver problemas, y en el marco de eso intentaron construir una institucionalidad que por supuesto estaba gobernada por esta lógica, y que el Estado, bueno, concebido por la derecha y por el neoliberalismo, es una máquina que va devorando, ¿no? Y sobre todo, ¿con qué llegamos nosotros como izquierda al Estado? Llegamos con las clases desfavorecidas, no teníamos los suficientes cuadros para ocupar todos los espacios. La izquierda que teníamos en las universidades prácticamente nos las llevamos todas al Estado y descuidamos los frentes de producción de verdad, los espacios académicos. Es decir, teníamos un cuadro bastante complejo para asumir la tarea del poder. Sin embargo, yo creo que se hizo. Creo que tú decías, cómo nosotros vamos blindando nuestros procesos. No es casualidad que Ecuador, que Bolivia y que Venezuela, en donde hubo cambios, reformas constitucionales, sean los procesos que hoy medianamente resisten, o sea, que resisten con más fuerza los embates, porque se dieron transformaciones en ese orden, al menos en un nivel jurídico, en donde se avanzó bastante en la redistribución de renta, pero también de medios de producción. Creo que hubo esfuerzos, creo que no podemos decir que no cambiamos nada, yo creo que sí cambiamos. Y ahí viene un factor determinante. ¿Cómo mantener esto? Y ahí el tiempo, es decir, el neoliberalismo, ¿cuánto tiempo? O el capitalismo, ¿cuánto tiempo se tomó para consolidarse como un sistema hegemónico que lo tenemos en las venas, que nos corre por las venas y que está totalmente naturalizado? Para producir el socialismo necesitamos tiempo. Y es lo que la izquierda en el continente creo que tiene que pensar. ¿Cómo va a ganar tiempo? Cuando nosotros decimos que Chávez nos dejó algo, es que nos dejó un pueblo que nos ha dado tiempo, que ha dado tiempos políticos para poder seguir impulsando transformaciones. ¿Y cómo ganar el tiempo? Creo yo que es uno de los problemas en el que todos nos tenemos que abocar, porque es cómo seguimos teniendo un rol de conducción de los pueblos mayoritarios de Latinoamérica. O sea, cómo seguimos teniéndolos de nuestro lado. O sea, ¿cómo puede ser que Macri gane las elecciones y que haya gente de los barrios de Buenos Aires que apoyen a los conservadores? Son preguntas que a la izquierda, o sea, que permanentemente nos están cuestionando. Entonces yo creo que ahí viene una reflexión sobre
las lógicas de construcción política con las que nosotros comenzamos, que eran unas lógicas centradas en la polarización de clases, es decir, nosotros, las clases subalternas, los pobres, contra las burguesías y las oligarquías latinoamericanas, y sobre la base de ese eje de polarización muy clásico, movilizamos a mucha gente, dejamos de ser pequeños grupos, vanguardias, la izquierda, las minorías de la izquierda, a convertirnos en fuerzas mayoritarias, a tener la mayoría. Sin embargo, creo que hubo un momento en la gestión de los gobiernos en donde empezamos a abandonar las estrategias de polarización, empezamos a apostar mucho más por la gestionalización de la política, por mostrar números, por despolitizar un poco, respondiendo a esta idea de que nuestros pueblos se habían hastiado y que ya no querían más política, que estaban fastidiados de una hiperpolitización o una hiperideologización de nuestros pueblos. Y yo creo que fue una trampa de la derecha. Yo creo que hoy las condiciones económicas, la crisis económica lo que hace es aflorar nuestros problemas políticos, nuestra manera como gestionamos la política. Y creo que han surgido nuevos ejes de polarización, o sea, nuevos elementos, que ya no es la lucha de clase, pero hay otros elementos de polarización, producto de la integración de grandes sectores de nuestra población, la clase media, por ejemplo, los sectores populares que se integraron. Creo que ahí han surgido nuevos espacios de disputa política para nuestros pueblos que hay que reflexionar. Lo dejo ahí como... Chema. Sí, bueno, hablabas antes de si existe una izquierda latinoamericana y demás. Yo voy a plantear aquí dos dualidades, ¿no? Dos tipos de izquierdas, ¿no? Recordarás que al principio del milenio, ¿no? Cuando surgieron la figura de Chávez, ¿no? Entró enseguida Lula y tal. Aquí muchos medios en España empezaron a hablar de la izquierda buena y la izquierda mala, ¿no? Entonces aparecía la Lula, izquierda carnívora y la vegetariana. Exactamente, ¿no? Entonces digamos que Lula era el bueno, el moderado, el vegetariano y tal, y luego Chávez era el peligrosísimo, tal, la cosa esta que le ponían, ¿no? Yo siempre recuerdo hace unos años ver en un meeting, ¿no? Que dio Lula ahí en Quito. Él empezó de una forma muy graciosa, ¿no? Que provocó unas carcajadas tremendas y que para mí, ¿no? Con ojos también de español, tenían también otra clave, ¿no? Él decía, a modo de chiste, decía: en estos últimos años he hablado más con Chávez de lo que he hablado con mi propia esposa, decía él, ¿no? Y eso también me hace pensar que efectivamente siempre hubo una especie de izquierda, un liderazgo conjunto que también se vio, digamos, en los organismos de integración regional, etcétera, ¿no? Pero para plantear esa otra dualidad de las izquierdas, ¿no? Y un poco en la línea de lo que se ha venido ahora hablando, yo hablaría también de ciertos gobiernos de izquierda que a lo mejor efectivamente solo se quedaron en el asistencialismo, y desde luego también coincido con Lorena en que había una tarea inmediata que había que enfrentar, ¿no? Que es dar de comer a tu pueblo, ¿no? Y eso exige de alguna forma responder rápido y responder con medidas puramente asistencialistas. Hablo sobre todo de Venezuela, de Brasil, también de Argentina. Y luego quizá otras izquierdas, otros países donde sí hubo un intento, digamos, más potente, más honesto, más sistemático de alcanzar un cambio de modelo productivo, que es al fin y al cabo lo que puede sustentar, digamos, un estado un estado social, digamos, más tendente al socialismo. Y ahí hablo sobre todo de Ecuador, donde yo creo que se hizo un esfuerzo muy importante, ¿no? En infraestructuras, por ejemplo, que es un medio de socialización de riqueza muy importante, ¿no? La creación de escuelas, la creación de todo lo que tuvo que ver con un nuevo sistema, una nueva matriz productiva, una nueva matriz energética, ¿no? Donde, digamos, la dependencia del petróleo se redujo notablemente, ¿no? Esto en Bolivia yo creo que también se ha dado, quizá en menor medida, me atrevo a pensar que en Ecuador, pero sí que pongo un poco el ejemplo de estos dos países, Ecuador y Bolivia, como el intento de superar esa matriz y de, espero, haber dejado un pozo que nos permita posteriormente seguir creciendo, ¿no? Enrique, y vamos a Fermín. Yo creo que muchas veces es que no nos damos cuenta que los procesos históricos pues son complejos y tardan tiempo, ¿no? Y pretendemos solucionarlo todo desde la perspectiva individual de la vida de cada uno de nosotros, y eso es muy complicado, ¿no? O sea, una cosa es tener un diseño teórico que vas a hacer cuando llegas al gobierno, y otra cosa es
¿qué haces? ¿Cómo manejas cuando llegas al gobierno, ¿no? Sobre todo porque existe, y eso no es fácil de combatir y no se combate en poco tiempo, una tremenda hegemonía cultural y económica del neoliberalismo. Es decir, todos estos procesos de hace 10 años se han hecho absolutamente a la contra, ¿no? Y cambiar esas estructuras no es fácil. Yo recuerdo la primera revolución triunfante mundial, la revolución soviética, lo primero que hizo para salir del primer momento adelante fue adoptar una política económica capitalista, la NEP, así porque si no, no había forma de arrancar, ¿no? Y claro, el acceso a las instituciones no es el acceso al poder, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que hay procesos que han sido ejemplares por los resultados. O sea, Ecuador ahora mismo no lo reconoce ni su madre. O sea, cuando vas a Ecuador y te quedas absolutamente sorprendido. Yo fui hace 2 años a Ecuador, hacía 10 que no iba, y ese país es irreconocible. O sea, ese es un país desarrollado, según sales del aeropuerto lo ves como un país desarrollado. Y eso ha sido el resultado de esa política, ¿no? Bolivia tiene un crecimiento y un reparto de riqueza solamente comparable a China, en lo que está pasando, o sea, en términos económicos, ¿no? Y es un país pues con mucha menos población, que partía además de mucho menos empoderamiento cultural y técnico, y es a través de políticas redistributivas. Y sobre todo yo creo que la derecha es que no es modelo en América Latina, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? O sea, acaba esa década de gobiernos de izquierda, se pueden ir extinguiendo y que nos encontramos un Brasil ingobernable, absolutamente, ¿no? Un Chile donde no tiene alternativa, o sea, donde el candidato que hay mejor se ha situado de la derecha, el señor Piñera, ha tenido que recurrir a asumir la política educativa de la señora Bachelet para poder tener mínimas garantías, ¿no? Argentina, caída absolutamente en la pobreza, ¿no? Entonces, yo francamente creo que es un momento de analizar y ver cómo se retoman las situaciones, pero sobre todo la izquierda tiene un problema, o tenemos un problema, ¿no? Es que somos muy diversos, somos muy plurales y todos tenemos la receta mágica. En cambio, la derecha en eso pues es mucho más uniforme y es mucho más disciplinada a la hora de organizarse y a la hora de gobernar, y quizás eso es lo que nosotros tendríamos también que aprender, ¿no? O sea, confiar en las gentes de izquierdas, o sea, hacer análisis, pero no pensar que es que cada uno de los millones de personas que participan en un proceso popular tienen la receta exacta en contraposición a todas las demás. Vamos a zapping y ahora os planteo alguna cosa más. Adelante, vídeo. El empoderamiento popular, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos libres. Ou nós decidimos de construir, ou não vamos a lugar nenhum. Ganhou Macri. A perda do cargo da senhora presidente da República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan contra. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías. This tube is the gospel, the ultimate revelation. And woe is us if it ever falls into the hands of the wrong people. El Grupo Clarín es el principal respaldo mediático del gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Uno hasta podría decir que el Grupo Clarín co-gobierna junto a la Alianza Cambiemos. De relevancia pública está en manos de estas élites que no tienen ningún compromiso con el desarrollo del país, con el Estado de Derecho. La oposición se articula desde los medios privados y redes sociales, que han torpedeado en diferentes oportunidades la gestión del presidente Evo Morales. ¡Que viva Bolivia unida! This is mass madness, you maniacs! In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. Zapping a toda prisa preparado por Tristan Meyer, que me viene estupendo para plantearos una cuestión, para dejarla encima de la mesa independientemente de lo que quisierais señalar, que es la nueva derecha latinoamericana que, digamos, ha aprendido. Hay un primer elemento que es un elemento internacional de la derecha mundial, que es Venezuela. O sea, incluso aunque en Venezuela la oposición y el gobierno solucionaran sus problemas, la derecha internacional no podría aceptarlo, porque Venezuela es un tema ideal para hacer política en buena parte de los países de América Latina, en España también, y cuando apareció la France Insoumise en Francia, pues en Francia también. Es un
digamos, un juguete demasiado valioso como para consentir que los venezolanos resuelvan sus problemas. Pero aparte de eso, hay otro elemento de la nueva derecha que combina elementos quizá más clásicos, un populismo securitario, con un liberalismo cultural, digamos, mucho más sofisticado y con un rostro mucho más amable que en el pasado, y, digamos, la cara social. O sea, cuando veíamos, por ejemplo, a Capriles reivindicando a Lula en Venezuela, que tuvo que salir Lula diciendo yo, si fuera venezolano, votaría Hugo Chávez, pero revela un nuevo estilo de la derecha latinoamericana que no solamente aprovecha las contradicciones y las dificultades de la izquierda que gobierna, sino que hace una lectura de las transformaciones que se están produciendo, del surgimiento de nuevos sectores medios como consecuencia de las políticas desarrollistas, que son sectores que luego tienen comportamientos electorales diferentes. A mí Chávez me sacó de la pobreza y como ya no soy pobre, lógicamente voto a la oposición. Esto existe, y esto existe en muchos países. Y además, Donald Trump, esto no se sabe muy bien cómo opera. Dicen que Donald Trump es la mejor garantía para que la izquierda resista en América Latina porque es tan impresentable que refuerza muchas opciones de la izquierda. Pero desde luego la mirada de Estados Unidos hacia América Latina se redefine también. Quiero dejar ese elemento encima de la mesa, una nueva derecha latinoamericana, digamos, mucho mejor preparada, que ha comprendido el papel determinante de los medios de comunicación de las oligarquías para determinar comportamientos electorales y que también ha leído, bueno, pues las transformaciones geopolíticas que se están produciendo, la bajada del precio del petróleo, cómo la crisis económica ha tenido pues resoluciones reaccionarias en buena parte del mundo, en Estados Unidos, en Europa. Podemos no deja de ser una excepción respecto a lo que ocurre en otros países europeos. Os quiero preguntar por eso, por esa nueva derecha mucho más dura de pelar, Boa y después Andrea. No, mire, yo me pregunto si podemos seguir hablando de América Latina y de Europa y tal, porque realmente lo que nos domina hoy en día son entidades que no tienen fronteras y son totalmente globales. El capital financiero es totalmente global. La revolución tecnológica y la Internet es totalmente global. Entonces, a mí no me sorprende ese nuevo liberalismo de la derecha latinoamericana porque lo ve en Europa. O sea, porque la socialdemocracia europea ha desistido de la redistribución social. Tú ves que la extrema derecha en Europa tiene una cara social cada vez más. Es simplemente para nosotros, no por los refugiados, no por los inmigrantes, pero para nosotros. Entonces, esa es la idea, son los errores también de la izquierda que deberemos tomar. Yo no pienso que la derecha sea nueva. Lo que me parece es que se aprovecharon bien de los errores. Y los errores fueron los siguientes. En las sociedades capitalistas, cuando la izquierda está en el poder, es contracorriente. Nunca es corriente. ¿Por qué? Porque gobierna, controla el gobierno, pero no controla el poder social, político y económico. Por eso la corrupción de la derecha no es la misma que la corrupción de la izquierda. Y la izquierda debería estar con un pie en el Estado y un pie fuera del Estado, mismo cuando gobierna. Y pienso que esa es la idea del poder comunal en Venezuela, de alguna manera eso, era crear la dualidad. El problema es que estos partidos se olvidaron de los movimientos sociales. El caso de Brasil es dramático porque de alguna manera Dilma va a llamar los movimientos cuando es demasiado tarde, porque se olvidaron completamente de ellos. Y debo decirte también que en Ecuador yo acompañé bastante de cerca la cuestión, fui consultor de las dos constituciones de Ecuador y de Bolivia, muy amigo de Evo, también de Rafael, estuvimos discutiendo. Cuando empecé a ser más crítico es cuando vi que estaban golpeando el movimiento indígena. Y lo mismo pasó de alguna manera en Venezuela, tenemos que decirlo, porque realmente los más excluidos siguieron muy excluidos en este proceso. Y es por eso que ahora llegas a Brasil y ¿cuáles las clases pobres, las más pobres? ¿Cuál es la primera indicación de voto para las presidenciales del año entrante? Lula. La segunda, Bolsonaro, la extrema derecha. O sea, es la pérdida de ideología que de alguna manera es el resultado de Lula que decía Lula, paz y amor. O sea, la polarización que se hizo en Venezuela no se hizo en Brasil y en muchos otros lugares. Entonces, hay aquí todos estos conflictos que a mi juicio, perder los movimientos sociales. Evo dividió todos los movimientos sociales indígenas. Yo tengo que decirle, porque realmente yo me distancié por el TIPNIS. En Ecuador fue con el Yatsuni.
¿Por qué? Porque queríamos un otro modelo de desarrollo que no sea realmente el neoextractivismo, como llamamos. Y esta es la base de todo esto que pasó. Bueno, también hay que partir de que hay idiosincrasias totalmente distintas y antagónicas dentro de América Latina. Es muy difícil establecer paralelismo con un país y otro, no solo en lo social, sino también en la trayectoria histórica y política que cada uno ha tenido, ¿no? Y es notable en los últimos tiempos, a pesar de que quiso hacerse toda esta reunión de gobiernos progresistas, entre comillas, o no tan entre comillas para otros, con el Mercosur y bueno, ir impulsando con el ALBA otras situaciones que eran impuestas justamente por los gobiernos de derecha, sin problemas y sin tapujos algunos, ¿no? Pensemos que salían muchos países de un Menem, de un Fujimori, de un Cardoso, es decir, que eran situaciones espantosas, que con lo mínimo que se hiciera ya se establecía el sol, en el país, pero no se podía quedar única y exclusivamente en cuestiones asistenciales, porque por ejemplo en Argentina no existe la sanidad pública. Cristina Fernández de Kirchner y anteriormente Néstor Kirchner impulsaron la sanidad privada. Es un espanto, pero es así. Hacer el cotejamiento de los datos de ADN para los 400 jóvenes todavía que nos deben los genocidas, antes era en un hospital privado, en un hospital público, Fernández Durán, que todo el mundo lo podía hacer gratuitamente. Quien estaba con dudas iba ahí. Cristina Fernández de Kirchner privatizó el estudio genético de la gente que puede estar todavía sin recuperar su identidad. Lo entregó a un laboratorio privado. Entonces el tema asistencial hay que verlo, porque si la población tiene un cupo determinado para poder gestionar una canasta familiar, que se lo dan, pero no tiene donde cubrir la salud, asistencial no tiene nada. Es un programa sobre unos pies de barro que realmente ensucian y contaminan militancia y objetivos. Esto del socialismo, claro que ha habido conflictos en todas partes y otros, en Argentina es notable cómo se le dio la espalda a los movimientos sociales, a los que tenían autonomía, que tenían formas asamblearias y autogestión. Todo eso es muy mal visto por todos los gobiernos que se ha hablado y que mencionaba tan claramente el doctor. Entonces nos encontramos en una situación que decís, los movimientos sociales fueron los que empujaron con sangre, con presos, con represión a todos estos partidos que de una u otra manera se empoderaron ellos en nombre de los movimientos sociales, que a muchos los cooptaron, a otros los dividieron y a otros los anularon. Y se quedaron en el gobierno no respondiendo efectivamente a las inmensas y terribles necesidades. Es verdad que Venezuela, hay que hacer un paréntesis aparte, no es globalización, aunque sí también entra en esta estatalización tan clara de la ideología que debe seguir el tema del movimiento social. Entonces, claro, cuando nos encontramos en esto, ¿qué es lo que se puede rescatar de toda esta década? Unos que dicen ganada, otros pagada, otros perdida. Son justamente lo genuino, los movimientos sociales que vuelven a poner en la mesa estos elementos: autogestión, soberanía, asamblea, autodeterminación en tanto y en cuanto no pagamos más. Por ejemplo, en el caso de Argentina es muy notable cuando Cristina Kirchner nombró jefe del Estado Mayor Conjunto un genocida. Ahí perdió una base impresionante de apoyos sociales y, por supuesto, todos en contra. No se puede dar lugar a los genocidas. ¿Hay que tragar el plan económico del neoliberalismo? Relativamente. ¿Quiénes lo impulsaron mejor? Los gobiernos progresistas. Pero hay que tragar la corrupción, la impunidad, el asesinato que provocaron los gobiernos de la derecha. Con eso no se negocia. Y si estás dispuesto a negociar eso, perdés, porque te quedás en los movimientos sociales sobre la base de los reclamos de justicia, de verdad, de soberanía, de libertad y de dignidad, que es los elementos, los mimbres que hacen las primeras ideas socialistas. ¿Por qué surgieron? Para salir de que las clases obreras, las clases trabajadoras, los excluidos de la tierra, tuvieran el justo derecho a la vida.
Augusto. Yo quiero decirles que uno de los grandes problemas de la izquierda latinoamericana, en general de la izquierda, es que es mucho ruido y pocas nueces. Se pasan en chácharas y discursos, pero a la hora que escarbas, rascas y quieres encontrar la chicha, te encuentras con una cáscara de nuez o con una semilla de almendra, y es todo lo que da. Nueva derecha, no. Mira, hay una diferencia entre oligarquía y establishment. En los países desarrollados se dice que hay un establishment que es una clase dominante que se siente identificada con el país, que cree que sus intereses son los intereses del país, que si el país gana, ellos ganan, y que si ellos ganan, el país gana. La oligarquía no cree en sus países, no vincula su destino y bienestar al desarrollo del país, con lo cual lo que hace es agarrar el dinero que tiene y lo va depositando en bancos en el extranjero, ¿ya? Y al primer ruido y temblor desaparecen y los países se quedan saqueados. Ese es el modelo típico latinoamericano. Ahora, ¿qué pasa con la izquierda? Que la izquierda nunca ha atinado con un modelo económico. Está bien los discursos sociales, derecho a la educación, derecho a la salud, pero todo eso hay que pagarlo. Y quien no entienda esa regla no entiende un carajo de lo que es gobernar. Porque tú tienes que financiarlo todo, tienes que pagar a los maestros, tienes que pagar los libros, tienes que pagar el alimento, y eso, ¿cómo lo haces? Y es ahí donde la izquierda se ha quedado nadando en las alturas, ¿sabes? Y es un... Estamos llegando al final, nos hemos comido el tiempo, pero en este programa tenemos la ventaja de la regla del minuto, con lo cual todos vais a tener un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, Chema, tu minuto. Sí, bien, yo querría decir que sí, que efectivamente asumo la crítica, ¿no?, que decía Boa, ¿no?, sobre ese excesivo ensimismamiento en el Estado, ¿no?, que han podido tener algunos o muchos, la mayoría de los gobiernos progresistas, el hecho de que vieran la necesidad de construir ese Estado como única salida, como, ¿no?, esto lo hemos dicho muchas veces, como única herramienta real de los de abajo para protegerse, ¿no?, la construcción de un Estado fuerte que muchas veces ha chocado con las demandas parciales que se presentaban desde movimientos sociales, ¿no?, por ejemplo, y eso ha provocado efectivamente en muchas ocasiones esa disputa, ¿no?, y esa falta de entendimiento. Creo que, por ejemplo, ahora Correa, que está ya fuera de la presidencia, es más consciente de esto y se atreve a hacerse una autocrítica que quizá antes no era capaz de hacerse, ¿no? Ahora bien, no podemos dejar de ver el hecho de que la construcción del Estado sigue siendo para mí el gran objetivo, ¿no? Sin eso, realmente, si no tienes la herramienta del Estado, no hay posibilidad de redistribución, ¿no? Boa, tu minuto. No, me parece que en algunos países, no en todos, la izquierda ha seguido una cosa muy tradicional, que de despolarizar fácilmente sus diferencias con el enemigo y polarizar demasiado entre los amigos, las diferentes izquierdas. Y eso es una cosa que realmente es tenaz y que nos ha perjudicado mucho. Yo pienso que si he aprendido alguna cosa en este momento es que yo veo en varios países, estoy involucrado concretamente, por ejemplo, cómo vamos a unir los 5 o 6 candidatos de izquierda en Colombia cuando hay un candidato de derecha que va a ganar. Y ahí voy a Colombia la próxima semana y vamos a hablar de esto. ¿Cómo vamos a hacer en Brasil? Donde el PSOE y el PT están divididos, y ahí estamos organizando de nuevo algunas ideas. Yo pienso que la unidad de izquierda, cuando los fascistas están en el poder, porque las democracias fueron secuestradas por fascistas, como habíamos visto en muchos países, hay que resistir por la unidad. Este es el mensaje del futuro, pienso yo. Gracias, Boa. Andrea, tu minuto. Sí, también hay una izquierda que puede crear más allá de las fronteras y los márgenes del Estado, y que no aspira a tomar el gobierno, sino, bueno, autogestionarse. Y mucho ruido y pocas nueces, ahí están los zapatistas, sin ruido y sin nueces, que construyeron una alternativa, no solamente en México, sino que cimbró a todas las izquierdas en el mundo. Algo nuevo, totalmente diferente, se despertaba y iba a un nudo que tenía que ver efectivamente con romper cosas que la izquierda permanentemente transportamos de un sistema que no nos corresponde. No sé si fue el maldito de Stalin que lo dejó empollando ahí, o que hemos copiado todos los mecanismos del capitalismo.
entonces la jerarquía, los líderes, el negocio político, la profesionalización. La izquierda es una aspiración a transformar el mundo, es una aspiración de libertad, no un negocio para nadie ni para llenar bolsillos. Y que va a haber diversidad de pensamiento, ojalá que lo siga habiendo. Lorena. Sí, creo que vivimos durante estas décadas una impugnación del orden. Creo que ahora lo que nos toca es la construcción de un nuevo orden que la gente perciba que le va a resolver problemas, pero también que le va a ensanchar sus horizontes de transformación. Creo que no podemos, bueno, por lo menos desde Venezuela, no vamos a renunciar al socialismo porque hasta ahora es como lo que nos permite pararnos de otro lugar para pensar el mundo. Entonces, hasta que no tengamos otra cosa, vamos a seguir apostando a eso y no renunciar a esto, ¿no? Creo que en el momento de la impugnación logramos que la derecha nos emulara, y creo que esos son signos de la hegemonía que logramos, y que la nueva derecha no hable de sus programas, en sus campañas, y que intente parecerse a nuestros líderes, son victorias en el sentido común político que nosotros tenemos. Y creo que el reto, así como lo planteas tú, en la construcción del orden, es la refundación de nuestros estados. Y esto implica no renunciar a la idea de los gobiernos, a gobernar, y poder articular o darle un nuevo papel a los movimientos sociales, que esos es como los retos que... Gracias, Lorena. Augusto. Yo creo y seguiré creyendo que el papel de una izquierda verdadera, auténtica, en América Latina, en cualquier otra parte, es sacar a los países de la pobreza, claro, resolver de raíz las causas del subdesarrollo y a partir de ahí promover una transformación real de una sociedad que en un cambio de gobierno impida ya, por su fortaleza, echar atrás. Y que para eso, y aquí discrepo de mi colega, yo soy adversario de descalificar así rápidamente algo, es decir, la revolución agraria no es un fenómeno europeo. El desarrollo de Japón se dio después de la restauración Meiji, cuando este gobierno tumbó el régimen de los samuráis y cambió las estructuras agrarias de Japón para sentar las bases de la industrialización que le dio a Japón el poder que le dio, y lo mismo pasó en Taiwán y en Corea del Sur. Y yo creo que eso sigue siendo una tarea pendiente de la izquierda latinoamericana. Enrique. Yo creo que ha quedado plantado un ejemplo muy sólido, ¿no?, en esta década, ¿no? Y creo que además, afortunadamente, pues el modelo alternativo es hegemonizado por una oligarquía, un establecimiento que en América Latina no está dispuesto a perder ni medio privilegio, no está dispuesto a realizar ningún tipo de política redistributiva y que efectivamente, como bien ha dicho el compañero, no tiene ninguna visión de país, sino de estancia, hacienda o finca, ¿no? De ahí no sale, ¿no? Entonces, ¿la ventaja cuál es? Bueno, pues que eso permite, sabiendo cuál no es el modelo, aprender de los errores, analizar los errores y construir. Pero sí que creo que esa imprescindible convergencia de las fuerzas de cambio políticas y sociales, y quizás la clave es no perder de vista que hay que garantizar esa convergencia de fuerzas políticas y sociales, debe hacerse desmitificando. Es decir, yo no creo ni en la inocencia de las fuerzas políticas, ni tampoco creo que los movimientos sociales sean precisamente un Edén de inocencia, ni muchísimo menos, ¿no? Es decir, las contradicciones en Bolivia existen entre el movimiento de mineros y los indígenas, o en Colombia entre los afros y los campesinos, y probablemente los movimientos sociales tampoco han sabido incorporarse debidamente a las formas de gobierno y a los instantes de gobierno. Nada más. Este debate merecería una segunda parte. Con todo, creo que se va a ver mucho, no solamente en España, sino en América Latina. Un saludo muy especial a todos nuestros espectadores latinoamericanos, que cada vez son más. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache.